Vamos a dar inicio a la clase número 4, que vamos a ver aquí los factores de riesgo, los métodos diagnósticos y la toma de exámenes. Referente a los factores de riesgo, algo habíamos adelantado, pero yo les voy a contar que el grupo de riesgo más importante son los adultos mayores de 65 años, con una proporción del 21,4%. El otro es los extranjeros. Acuérdense de que vimos la zona cuando vimos la distribución por regiones, vimos las zonas donde en la parte norte, donde habían mucho ingreso de extranjeros, y ahí en la segunda porción más importante, que es el 15,5%. Pacientes que son alcohólicos, pacientes que usan alguna drogadicción, la coinfección con VIH, los pacientes diabéticos de por sí son más inmunodeprimidos, pacientes que son de situación de calle, los contactos directos, cualquier otra inmunosupresión que tenga, y aquí, cosa importante también, población privada de libertad por el hacinamiento que ellos tienen, los pueblos indígenas y nosotros, el personal de salud, el que estamos más expuestos también a tener riesgo porque trabajamos directamente con ellos a todo nivel, los pacientes, los funcionarios, los tecnólogos médicos o la gente que trabaja en laboratorio, en la manipulación de las muestras. Es súper importante ahí mantener totalmente las normas y las técnicas de la protección personal. La evolución de los grupos de riesgo más frecuentes en el último quinquenio, esto salió del año 2017. Y aquí está, en este gráfico se ve el porcentaje, proporción de casos de tuberculosis con los factores de riesgo más frecuentes. En Chile, entonces, en este quinquenio, que se cortó en el 2017, pero es 2013-2017, y la fuente está sacada ya del Registro Nacional de Programas de Tuberculosis. Ahora, la población extranjera ha aumentado progresivamente su representación, más o menos en un porcentaje de 8,4% en ese quinquenio, y está realmente, aquí está en la línea de puntos. Mire cómo en el año nos han aumentado realmente en una curva bien ascendente. Bueno, los pacientes con coinfección también, los diabéticos y los pacientes con coinfección de VIH, que es esta línea oscura, que hubo un descenso, subió y ahora sí está realmente, pero es la que está más alta en la línea. Esta coinfección de TB con VIH es conocida por la Organización Mundial de la Salud y tienen un porcentaje con 300 veces superior a la población en general de contraer esta patología. En el año 2013, el 8,7% de los casos de tuberculosis se presentaron con pacientes que tenían esta coinfección por VIH. El 90% de estos pacientes son varones y el promedio de edad son muy jóvenes, son 38 años. Pero hay un rango entre 16 a 69, a 69 años. Pero el promedio es 38 años, pacientes jóvenes,
son pacientes que están en plena edad productiva laboral, son gente que ya tiene su familia formada. Y el otro factor de riesgo, como yo le decía, la privación de libertad, extranjeros, alcoholismo, drogadicción y los pacientes que viven en situación de calle. Vamos a ver aquí un poco de nuestra población migrante, los datos reportados en este programa nacional. Si bien es cierto, aparece mucha en este gráfico, hay el 59% viene del norte peruano. Ya, el otro que hay una parte acá que es desconocida, pero este porcentaje alto también boliviano. Entonces ahí nos da las estadísticas, nos dan y nos orientan. Zona norte, ¿se fijan? El 4% Colombia. Tenemos mucha gente que viene de Colombia. No tenemos los venezolanos, que tenemos mucha gente. A pesar de que es muy poca la población que viene de la parte del Asia, Corea, Nepal, de la India, tenemos sí un 2%. Y tenemos acá el 2% que son de otras zonas de la parte de Latinoamérica, que Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, es bajo. Los pacientes haitianos, la población haitiana también tiene. Aquí hay en otras estadísticas, en que los haitianos también, y bueno, hay mucho VIH positivo, ahí están en esa zona. Ahora, la distribución por la nacionalidad, aquí lo más común, como yo les había dicho, que es la boliviana y los peruanos. Por eso nos enfocamos hacia el norte. El 96% de los casos es en hombre, la edad en promedio habíamos dicho 34 años, y la transmisión, cuando habíamos visto de que uno de los pacientes, la gente que está privada de libertad tiene un alto riesgo también, la transmisión carcelaria impacta en la comunidad en general, no solamente porque se contagien dentro de su recinto penitenciario, sino que también hay familias que los va a ver, están funcionarios que están en forma constante con esta población. Por lo tanto, esto se llama una población puente, porque hay visita, el personal de gendarmería, el personal de salud, que van a verlos, entonces llevan el vacilo. Ahora, la prevención y el control de la tuberculosis dentro de estos centros, así como de otros grupos que son vulnerables, es súper clave para avanzar en la eliminación de la tuberculosis. O sea, aquí capacitación y también capacitación, bueno, en las cárceles hay personal de salud, así que hay que enfatizar en el personal que trabaja ahí en la cárcel para que den aviso de qué es lo que pasa con cuando hay pacientes que tienen esta signología, que nos podrían orientar que estuviéramos con una tuberculosis. Y en cuanto al diagnóstico de la tuberculosis, ¿cómo llegamos a este diagnóstico? A veces es difícil, pero hay elementos que son accesorios, que es la radiología, el examen histopatológico y la reacción de tuberculina, aunque la reacción de tuberculina no es un diagnóstico. El PPD, que lo vamos a ver detenido más adelante, no es diagnóstico, pero sí nos da una orientación. O sea, tener un PPD positivo no es, sí, tiene una TBC, puede ser una orientación diagnóstica. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de diferentes métodos, eh, microbiológico y cultivo,
exámenes de sangre, imagenológico, anatomopatológico, orientación diagnóstica que puede ser un viraje tuberculínico, como yo les había dicho, y hay nuevos métodos diagnósticos que también lo vamos a ver más adelante. Se van a analizar cada uno en forma separada. La vaciloscopía, si bien es cierto, es un examen que se hace, que hay otro examen que también lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero la vaciloscopía siempre no está obsoleta y es la que se hace igual, es más lenta, pero nos da una sensibilidad de un 70%, mayor del 70%, y es específica en un 100%. Siempre se realizan 2 vaciloscopías en todo paciente que sea asintomático respiratorio. Las muestras tienen que ser tomadas antes de iniciar la quimioterapia, y las muestras de expectoración se toman a primera hora de la mañana, en ayuna, y previo a un lavado de boca, ya, al lavado de dientes. Cuando el paciente no puede expectorar, ahí tenemos que nosotros recurrir a otras técnicas, y lo que nos ayuda mucho es una ayuda con el kinesiólogo, que nos ayuda a, a la mecánica respiratoria para que pueda eliminar y obtener una buena muestra. Acuérdense, cuando el bacilífero era positivo, había miles de bacilos por ml. Así que, y si es medianamente bacilífero, tenemos que tener una muestra grande. Estas muestras respiratorias, eh, una expectoración espontánea, un esputo inducido, o sea, una secreción bronquial, no saliva, porque no sirve. También puede ser contenido gástrico, a veces en los adultos mayores y en los niños es necesario hacer el contenido gástrico a primera hora en la mañana. También otra técnica puede ser también el hisopado laringio, una técnica mucho más invasiva y con mayor tecnología, con un profesional más especializado, una broncoaspiración y un lavado broncoalveolar por una broncoscopía. Y eso es más lento de obtener, porque tiene que ser hecho por un especialista, por un respirólogo, ¿no es cierto? Se consiguen ahora, es un procedimiento invasivo. Y lo otro también es una biopsia. A veces cuando se hace la broncoscopía, se aprovecha de sacar una biopsia también de tejido. Y el otro es el cultivo de Koch, que es el gold estándar, es lo mejor que existe, porque permite un diagnóstico realmente con certeza, pero este nos demora mucho tiempo en tener. Ahora tenemos otro examen, que lo vamos a ver más adelante, que ya en muchos laboratorios y en muchas partes está implementado, pero de todas maneras se tiene que tomar la vaciloscopía. Es más sensible que la vaciloscopía, se detectan desde 500 bacilos por ml hasta pueden ser 5000 que los ve la vaciloscopía. Permite practicar los estudios de susceptibilidad in vitro de las drogas, porque se puede hacer un cultivo con el antibiograma. El problema es que demora de 4 a 8 semanas y es muy lento. ¿A quienes se le indica? A todos los sintomáticos respiratorios, a la población que tiene pocos bacilos y a los pacientes que han tenido recaídas en su tratamiento. Hay una detección en sangre periférica que mediante un examen como el test de ELISA, que son los interferones y producción de linfocitos T, que se estimulan frente a este antígeno de micotuberculosis, y existen 2 técnicas para este diagnóstico. El cuantiferón TB, que es el GOL, emplea 2 antígenos, y el spot
que también se emplean antígenos, pero cuantifica directamente el número de células que son mononucleares y permite una sensibilidad mayor que la técnica anterior, con una sensibilidad del 90% y especificidad del 99%. Así que realmente es súper bueno, pero es difícil de realizar y es muy costoso. Estas son las nuevas técnicas que están a nivel internacional y que sí se están haciendo. A quienes se le indican estas técnicas, porque es caro, a los pacientes trasplantados, a los pacientes que tengan VIH positivo y candidatos para uso de inhibidores del TNF. El ensayo de liberación del interferón gamma, que es la prueba IGRA, que se llama, que mide el grado de reacción del sistema inmunitario de la persona ante estas bacterias de la tuberculosis mediante una muestra de examen de laboratorio, de sangre. También funciona extrayendo una muestra de sangre en unos tubos que son especiales para esta técnica. La muestra de sangre se envían a un laboratorio, el IGRA entonces, y el laboratorio hace la prueba y envía el resultado a la persona que se le solicitó. Cuando el IGRA es positivo, significa que el organismo de la persona está infectado con bacterias de tuberculosis. Y cuando es negativo, significa que la persona no reaccionó a la prueba, pero esto no nos da una probable que tenga infección, una tuberculosis latente, ni la enfermedad. Así que hay que hacer pruebas más, no es exclusiva. O sea, si es IGRA negativo, vamos a decir es negativo, no. Son apoyos diagnósticos. También se hacen exámenes de sangre generales, que son inespecíficos porque el aumento de la velocidad de sedimentación está casi en todos los procesos que tengan cuadros infecciosos. Los monocitos, cuando están aumentados también, hiponatremia, hiper o hipocalcemia, anemia, hay también una linfopenia, acuérdense de los linfocitos, y también pudiera haber un aumento de las enzimas hepáticas, ¿ya? La GPT, que son enzimas propias cuando hay lesiones hepáticas. El otro método diagnóstico también que nos ayuda es la imagenología, ya hemos visto parte de eso y ahí tenemos entonces la radiografía, que es la que siempre va a estar presente con sus moteados blanquecinos, ¿no es cierto? Una radiografía de tórax normal no descarta que el paciente tenga tuberculosis, pudiera tenerlo en etapas más tempranas. Cuando se hacen esta radiografía, al inicio y cuando se termina el tratamiento. Se debe realizar entonces en esas dos como mínimo. No se hace diagnóstico ni es pronóstico tampoco. Ahora, la respuesta al tratamiento se debe de cotejar, sí, con una evolución radiológica. Van disminuyendo o se mantienen estables. En general, la tuberculosis activa determina esta sombra blanda, algodonada que se ven en la radiografía. ¿Dónde se ven esto? Se localizan las partes altas y dorsales de los pulmones. Se ve más opaco, se ve infiltrados, se ven nódulos, se ve fibrosis y retracciones que son localizadas.
También se puede ver calcificaciones. Si es calcio, cuando hay calcificaciones se ve blanquecino, así como se ven los huesos. Por ejemplo, ahí se ve la clavícula y se ve una zona blanquecina. Ahí es porque es óseo. Aquí, por ejemplo, está el esternón, ahí atrás está la columna cervical, el esternón se ve blanquecino. Cuando están calcificados se ven esas zonas blanquecinas. Tanto en los pulmones como en los ganglios, como en las zonas mediastínicas. Y también se ve cavidades en las paredes. El diagnóstico se basa entonces en la demostración de granulomas calcificantes con células de Langhans. Ahora, aquí tenemos un médico que está, ¿no es cierto?, en imagen, que está haciendo una broncoscopía, pasa a través de la tráquea, ¿no es cierto?, y ahí se ve esa línea negra donde es el broncoscopio, y ahí, dependiendo de dónde esté más, haya más infiltración, entonces se hace una aspiración directa del bronquio. Y a veces, cuando el médico aspira, son tan eh, adherentes, están tan pegados a la mucosa que hay que tirar suero fisiológico para poder ablandar un poco y ahí y poder aspirar. Entonces, con la aspiración, uno tiene su frasco y recibe la secreción, tanto para cultivo como para hacer la secreción, los exámenes directos. Pero como le dice, es un procedimiento que es más complejo. Entonces, se puede hacer también, ahí mismo se puede hacer la biopsia, y también hay otros métodos que puede hacer una punción percutánea, ¿cierto?, con un trocar, para sacar también una muestra de tejido de algún ganglio. También se puede hacer una videotoracoscopía, en que es como una laparotomía, o perdón, laparoscopía, en que se ve el pulmón. Y también están las más invasivos, la toracotomía exploradora. Ahora, el rol de la broncoscopía en estas enfermedades tiene como principal objetivo buscar entonces este agente etiológico, que es el Mycobacteria tuberculosis. Cuando hay sospecha de eh, tuberculosis y la radiografía no es muy específica. Y este como apoyo diagnóstico, que lo vamos a ver así muy pequeño, pero es la lectura del PPD, ¿no es cierto? Lo vamos a ver más adelante, más detallado. Hay una clase específicamente de esto, cómo lo medimos, dónde se coloca, a cuántos días después lo vamos a ver, a quiénes lo colocamos. Es totalmente efectivo o no, pero es para ver si hay alguna respuesta inmune a esto. Y hay nuevos métodos diagnósticos, entonces, que son técnicas no convencionales de la baciloscopía, que es la microscopía fluorescente, donde se muestran los bacilos y los bacilos emiten una luz que es fluorescente. Y lo vamos a ver también con más detalle, que son las técnicas que se están implementando en la mayoría de los laboratorios de nuestro país. Hay nuevas técnicas de identificación como el test de NAP, la cromatografía de gases, identificación mediante sondas genéticas, hay un PCR, métodos moleculares, hay nuevos métodos de cultivo que son radiométricos, no radiométricos, y hay estudios de sensibilidad también que van con las sondas DNA, que son mucho más modernos, más costosos y más caros, pero sí en Chile se está implementando, y el MinSal manda sus normas de cómo implementar.
considerando que los pacientes con VIH la enfermedad se disemina mucho más frecuente y más rápido también, y es mucho más agresiva. Entonces, cuando se hacen estas muestras de baciloscopía o los cultivos, ¿no es cierto? Puede ser del ganglio renal, un ganglio, ¿no es cierto? Pleural, meningia, renal, genital y osteoarticular. Entonces se hacen baciloscopía de estas muestras para detectar si está el bacilo o no. Se envían las muestras. Cuando es renal se envían 6 muestras de orina y se tipifica entonces en estos cultivos. Para que esta baciloscopía sea positiva, entonces es necesario que se mande una buena muestra y, y que la muestra tenga más o menos entre 5.000 y 10.000 bacilos, como lo habíamos dicho anteriormente. Así serían estos bacilos como unos gránulos, y ahí sería cómo se cultivan y cómo nosotros encontramos o los tecnólogos encuentran bacilos acá. Y aquí en esta misma placa se puede ver también y sembrar ahí para hacer el uso, la efectividad de las drogas. Entonces, ¿cuál sería el manejo clínico de estos pacientes sintomáticos respiratorios? Toda persona que se presente con tos y con una expectoración mayor de 15 días, se realizan las dos baciloscopías, o es positiva o es negativa. Cuando es positiva se inicia el tratamiento y cuando son negativas se hace el cultivo. El cultivo puede ser positivo, pero con baciloscopías negativas, pero con cultivo positivo, y se inicia el tratamiento. Baciloscopías negativas, cultivo negativo, hay que reconsiderar de nuevo el diagnóstico. Cuando cuadros compatibles con la TBC, entonces, baciloscopía, radiografías de tórax, pueden haber radiografías que no tengan nada, baciloscopías negativas, hay que considerar de nuevo el tratamiento, pero podemos tener una radiografía que dice, sí, mira, se ve y es una tuberculosis y su baciloscopía está negativa, el cultivo está negativo, y hay que volver a buscar entonces si este paciente está dentro del cuadro de tuberculosis o no. Pero aquí es más fácil cuando una radiografía da índice que sí tiene tuberculosis, la baciloscopía está positiva, por lo tanto el tratamiento se inicia. Ahora, recolección de la muestra. Yo les muestro este frasco porque en el hospital que yo trabajo estaba esta muestra, este frasco para muestras, pero desde el año 2017 se cambió a un frasco transparente, pero no están todos implementados, se va a usar hasta que se termine, pero la norma en el 2017 se cambió a un frasco transparente. Ahora, ya habíamos visto cómo nosotros se recibe esta muestra, si es eh, un día viernes, que se toma la muestra, se puede dejar guardada en el refrigerador y el lunes se puede mandar al laboratorio, no hay problema. El hallazgo de un enfermo con tuberculosis, entonces, cuya enfermedad se confirma con esta baciloscopía, es súper importante que vaya una buena muestra. La calidad de una buena muestra nos va a dar con anticipación el resultado más rápido de que si es bacilífero positivo, e iniciar el tratamiento lo antes posible. Hay la técnica de que se toma la muestra, se tapa, se identifica al paciente, tiene que ser con un adhesivo para que no se vaya a soltar, y no perdamos la muestra, que a veces
súper difícil conseguirla. La característica del envase tiene que ser boca ancha, el cierre tiene que ser hermético, con una buena capacidad hasta 50 ml, la tapa transparente, que podemos rotular bien esto. El personal que recibe estas muestras tiene que verificar que la muestra viene con su identificación, que las órdenes de examen están correctas y están con todos los datos, porque a veces hay esos errores que son tan sencillos, pero también nos cuesta otra muestra. Y el personal tiene que tener entonces sus elementos de protección personal. Cuando se toman en un centro de salud, las muestras idealmente no usan los baños públicos, ¿ya? Para que ojalá sea directo. Las muestras entonces se pueden guardar y pueden ser hasta 5 días en refrigerador, o que se mantengan con unidades refrigerantes si no se dispone de eso. Hay que protegerlas del calor y de la luz solar, ¿ya? Y asegurar entonces las órdenes, y que es lo más importante. Cuando la vaciloscopía es positiva, entonces inmediatamente se informa para iniciar lo antes posible el tratamiento. Y ahí está el cultivo, como lo habíamos visto en imágenes anteriores, cuando un cultivo es positivo, entonces, y ahí están los tubérculos que son los bacíferos positivos. Cuando se sospecha, entonces, cuando se identifican estas micobacterias tuberculosas, se sospecha entonces cuando están en cultivos positivos de orina, cuando están positivos en las biopsias en los ganglios, o en un tejido óseo, o en unas lesiones de la piel, ya en caso que esté en menores de 15 años también. Si hay una entonces resistencia a los medicamentos antituberculosos. Hay situaciones especiales entonces en que las vaciloscopías son negativas e imágenes pulmonares entonces aparecen, y ahí el diagnóstico tiene que ser, como ya habíamos visto, mucho más especializado. Cuando se mande la muestra tiene que ser una muestra, una orden, ¿ya? Esos son súper estrictos los protocolos de los laboratorios. Ahí hay una orden así, donde está claro lo que nosotros tenemos que identificar, muy bien identificado el nombre y la dirección del paciente. La muestra de qué tipo es, si es para pesquisa, si es sintomático, si es para control, si es contacto, se tiene que especificar. Nos vemos entonces en otra clase con el módulo 2, en que vamos a ver el tratamiento, qué medicamentos se usan y qué efectos colaterales tienen los medicamentos, y cuál es la resistencia medicamentosa y qué es lo que se va a hacer frente a ello.